Prepárense amigos, porque hoy nos adentramos en un capítulo oscuro y escalofriante de la historia colombiana. Así es, un evento que nos hiela la sangre. La masacre de Bojayá, una tragedia que nos recuerda la brutalidad del conflicto armado. Y el terror que puede azotar a comunidades enteras, dejando cicatrices imborrables. Para este Deep Dive, vamos a estar explorando un artículo de Wikipedia sobre la masacre de Bojayá Un documento que nos revela la crudeza de este episodio. y nos ayuda a comprender la complejidad del conflicto colombiano. Bojayá, un pueblo remoto en el Chocó. Un lugar donde la vida transcurría con la tranquilidad del río Tatrato. Pero esa calma, esa aparente paz, era engañosa. Las FARC y el EUC, dos fuerzas que sembraban el miedo en Colombia, se disputaban el control de la región. Imagínate vivir en un lugar donde el miedo es el pan de cada día. Ya desde abril de 2002, las alertas sobre una posible tragedia resonaban. En serio. Ya se presentía lo que iba a suceder. Sí, en los pasillos del gobierno, la ONU y la Defensoría del Pueblo advertían sobre el peligro inminente. Advirtiendo sobre la sombra que se cernía sobre Bojayá. Pero sus súplicas, sus llamados a la acción, parecían perderse en el vacío. Esas advertencias previas, es escalofriante saber que la tragedia se avecinaba y que nadie, o al menos no con la suficiente fuerza, hizo algo para detenerla. La indiferencia y la inacción a veces son tan letales como las balas. El 2 de mayo de 2002, el terror que se venía gestando se desató en Bojayá, Las FARC y el EUC se enfrentaron en un combate brutal. convirtiendo al pueblo en un infierno. Un escenario de horror, Los habitantes, presas del pánico, buscaron refugio en la iglesia, Esperando encontrar un poco de seguridad. un respiro entre sus muros, Casi 1.500 personas, imagínate, refugiados en un espacio sagrado. buscando la protección divina. Se apiñaron en la iglesia, la casa cural, la casa de las misioneras agustinas. Ironías del destino. Ese lugar sagrado, ese refugio. Se convertiría en una trampa mortal, Las FARC, en su afán de atacar al EUC, lanzaron un cilindro bomba, un cilindro bomba. ¿Qué era eso exactamente? una pipeta casera. Pipeta. Llena de explosivos y metralla. Desde una posición a 400 metros de la iglesia. ¿Te imaginas la desesperación? La gente viendo esa bomba caer sobre ellos. Sin poder escapar. La bomba impactó la iglesia, provocando una explosión devastadora. El techo se vino abajo El altar destrozado. y los gritos de dolor llenando el aire. La sangre De hombres, mujeres, niños inocentes. tiñendo el suelo sagrado. Una escena macabra, difícil de borrar de la memoria. Las consecuencias de esta tragedia. Las huellas imborrables. ¡Uf! Es que no solo estamos hablando de muerte y destrucción, ¿verdad? Es mucho más que eso. Exacto. La masacre desató un éxodo masivo. Miles de personas abandonaron sus hogares, Huyendo del horror. convirtiéndose en desplazados, fantasmas errantes en su propia tierra. Imagínate tener que dejar todo atrás. Tu hogar, tus raíces. Por miedo. Mujeres, recordemos, está en el Chocó, Una región olvidada, abandonada. donde las comunidades afrocolombianas e indígenas han sido víctimas de la violencia durante décadas. Víctima silenciosa. La tragedia de Bojayá puso al descubierto una vez más las profundas desigualdades de Colombia. Las heridas que nunca cicatrizan. Y no podemos olvidar las secuelas psicológicas, las cicatrices invisibles. El trauma, la angustia, Los sobrevivientes cargan con un peso enorme. el peso de la pérdida, de la incertidumbre. Imagínate vivir con esa imagen constante del horror, Con el eco de la explosión retumbando en tus oídos. con la ausencia de tus seres queridos como un vacío que nunca se llena. Un tormento sin fin. Y la reconstrucción de Bojayá. Ha sido un proceso lento, doloroso. Como rearmar un rompecabezas hecho añicos. No se trata solo de reconstruir las casas, las paredes, Es reconstruir vidas, recomponer el alma. sanar las heridas, volver a tejer los lazos rotos de la comunidad. Recuperar la confianza, la esperanza. Pero en medio de la oscuridad, del dolor, Surgió una chispa. una chispa de esperanza. La comunidad de Bojayá, con una resiliencia admirable. Se levantó de las cenizas, Como un ave fénix renaciendo del fuego. con apoyo de organizaciones. Nacionales e internacionales. comenzaron a reconstruir sus vidas. A sanar, a buscar un futuro más allá del horror, Programas de atención psicosocial. para ayudar a los sobrevivientes a lidiar con el trauma. A exorcizar los demonios que los atormentaban. Proyectos productivos para reactivar la economía. Para devolverle la vida a un pueblo que parecía condenado a la muerte. Y sobre todo la lucha por la justicia. Para que la sangre derramada no quedara impune. Pero la justicia, No llegó de inmediato.
Pasaron años Años de lucha, de denuncias. de presiones para que los responsables fueran llevados ante los tribunales, En Colombia, la impunidad ha sido un monstruo. que devora la verdad y la justicia. Pero en Bojayá, la comunidad no se rindió. No se dejó vencer por el miedo. Su perseverancia, su valentía. Su sed de justicia finalmente prevaleció 12 guerrilleros de las FARC fueron condenados. por su participación en la masacre, Y Estado colombiano, por su inacción, su negligencia. por su silencio cómplice. Fue condenado a pagar una millonaria indemnización a las víctimas, Estas condenas, aunque no borran el dolor. Aunque no devuelven a los muertos. Representan un paso importante Hacia la verdad. hacia la justicia. Hacia la reparación. Un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Y más allá de las condenas, la masacre de Bojayá generó un debate un debate nacional. sobre la necesidad de proteger a la población civil, En medio del conflicto, blindar a los inocentes de la barbarie de la guerra. se impulsaron nuevas leyes Nuevas políticas públicas para prevenir y sancionar los crímenes de guerra. para que la sangre derramada no sea en vano, Se fortalecieron los mecanismos de atención a las víctimas. para brindarles un poco de alivio en medio de su dolor. Bojayá se convirtió en un símbolo Un grito de resistencia, de lucha por la justicia. de esperanza de un futuro en paz, Un futuro donde el horror de la masacre se convierte en una lección aprendida. en un recordatorio de lo que nunca debe volver a suceder. Y aunque las cicatrices aún son visibles, Aunque el dolor sigue latente, la comunidad de Bojayá nos enseña que es posible. reconstruir, sanar. Seguir adelante. La historia de Bojayá nos recuerda, Que la paz, no solo la ausencia de guerra. sino la presencia de justicia, de verdad, de reparación, de reconciliación, es un camino empinado, Lleno de obstáculos. pero es el único camino hacia un futuro digno. Es un llamado a la acción. A trabajar juntos, a unir fuerzas, Para construir una Colombia donde tragedias como la de Bojayá no se repitan. una Colombia donde la paz sea una realidad palpable, no un sueño lejano. Llegamos al final de nuestro doloroso recorrido por la masacre de Bojayá. Un viaje que nos ha confrontado con la brutal realidad del conflicto armado en Colombia. Y con la fuerza inquebrantable del espíritu humano, ¿verdad? Sin duda, Bojayá se ha convertido en un símbolo, una advertencia, un recordatorio constante del horror que se puede desatar cuando la violencia se apodera de una nación. Para Colombia, Bojayá es el rostro de conflicto, La imagen desgarradora de la crueldad, una crueldad indiscriminada. que no distingue entre combatientes e inocentes. Es el reflejo de la vulnerabilidad de las comunidades más apartadas, las que viven en el olvido. Las que cargan con el peso de la violencia. Es un espejo que nos muestra las fallas del Estado, La impunidad. que se ha enquistado en el sistema. La urgente necesidad de construir una paz verdadera, Una paz que no se limite a la firma de acuerdos sino que se traduzca en justicia social. y respeto a los derechos humanos, Pero Bojayá también es un símbolo de resistencia de la lucha incansable por la verdad, y la justicia, de la capacidad de un pueblo para reconstruirse a sí mismo desde los escombros. para transformar el dolor en esperanza. La comunidad de Bojayá, a pesar de haber perdido tanto, nos enseña la importancia de la memoria, De no olvidar. de mantener viva la llama de la dignidad en medio de la oscuridad, Nos recuerda que el silencio es cómplice de la barbarie. y que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la justicia. Y esta memoria no se limita a Colombia. Bojayá ha resonado en el mundo entero, Como un grito que nos interpela a todos. como un llamado a la acción para prevenir que tragedias como esta se repitan. La masacre de Bojayá nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como ciudadanos globales. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo donde la paz no sea una utopía? Un mundo donde la paz sea una realidad palpable. Debemos comenzar por reconocer la complejidad del conflicto. Escuchar las voces de las víctimas. Exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad, Y compromiso, que la paz no sea solo una promesa electoral. sino una prioridad en su agenda. Debemos apoyar a las comunidades que trabajan por la paz. Promover el diálogo y la reconciliación. Construir puentes de entendimiento entre culturas y pueblos. Tender la mano a aquellos que han sido marginados y silenciados por la violencia. El legado de Bojayá nos interpela a todos. Nos llama a la acción, a la solidaridad, a la empatía. Nos recuerda que la paz no es un regalo, sino una conquista. Un camino que debemos recorrer juntos, paso a paso, con valentía y determinación. Y mientras recorremos este camino, recordemos las palabras del poeta colombiano William Ospina. La paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de la justicia. Que la memoria de las víctimas de Bojayá nos guíe
Que su dolor nos inspire a construir un futuro donde la paz sea una realidad para todos. Un futuro donde la violencia y la impunidad sean solo un recuerdo lejano. Este ha sido nuestro deep dive en la masacre de Bojayá. Una historia que nos conmueve, nos indigna y nos llama a la reflexión y a la acción. Esperamos que este recorrido les haya permitido comprender la complejidad del conflicto colombiano y la importancia de trabajar por una paz justa y duradera. Hasta la próxima y que la memoria de Bojayá nos acompañe siempre.